Bueno, vamos a la solución del problema número 17, pero por el concepto de divisor de corriente. Bueno, el concepto del divisor de corriente es el siguiente. La corriente I sub I en una rama en paralelo es igual a la conductancia de dicha carga de análisis entre la sumatoria de conductancias por el valor de la fuente de corriente, ¿sí? Ok. Lo que voy a hacer acá es bastante simple. Es parecido al anterior problema. La de 1.5 es esta, y digo que estas dos resistencias en paralelo me dan un equivalente de 41 por R sobre 41 más R. ¿Sí? Y a su vez 1.5 con estas resistencias están en serie. ¿Sí? Por lo tanto se suman algebraicamente 1,5 más 41 por R sobre 41 más R, lo que me da una respuesta de 42,5 R más 61,5 entre 41 más R. ¿Sí? Ok. El concepto de divisor de corriente es bien especial. ¿Por qué? Porque trabaja sí o sí con una fuente de corriente, y es lo que voy a hacer. ¿Cómo obtengo el valor de mi fuente de corriente? Simplemente obteniendo la corriente de este circuito básico. ¿Por qué básico? Porque es una fuente en serie con una resistencia. Es un circuito simple, un básico fundamental. ¿Ya? Y yo digo que por ley de Ohm, B es igual a I por R, I va a ser B sobre R. Digo que esta corriente I va a ser igual a B sobre R, o sea 50 sobre R por 41 más R sobre 42,5 R más 61,5. ¿Sí? Esta va a ser el valor de mi fuente de corriente. ¿Ya? ¿Para qué he obtenido este valor? Para reemplazarlo aquí. Si se dan cuenta, este es el mismo circuito de acá, pero en vez de estar alimentado por una fuente de voltaje, va a estar alimentado por una fuente de corriente, de valor I. ¿Sí? Ok. Una vez hecho este procedimiento, tengo que trabajar para obtener este valor de I en función de mi corriente de dato, que es de 5 amperes. ¿Ya? Y digo lo siguiente. Rápidamente recordando el concepto de divisor de corriente en función de una fuente de corriente, claro. Aquí tengo una carga y aquí tengo otra carga. ¿Sí? La corriente que suministra esta fuente de corriente tiene este sentido, ¿verdad? Entra y se ramifica en estos dos caminos. ¿Ya? Ahora bien, con este concepto digo, la fuente de corriente al circular por esta resistencia no va a sufrir ningún cambio. ¿Sí? La corriente antes de ingresar o de circular por la resistencia de 1.5 va a ser la misma corriente que va a salir de esa resistencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es el concepto de fuente de corriente, que es aquella fuente que suministra corriente constante sin importar la resistencia en serie que esté conectada a ella. ¿Ya? Y digo lo siguiente, básicamente es lo mismo. ¿Sí? Esta corriente de 5 amperios, básicamente es esta corriente según la fórmula, o sea, I sub I va a ser igual a 5. Y es igual a la conductancia I, o sea, esta resistencia. Conductancia es el inverso de la resistencia en corriente continua, o sea, 1 sobre R. Todo sobre la sumatoria de conductancias en paralelo. Esta y esta, o sea, 1 sobre R más 1 sobre 41. ¿Sí? Multiplicado por I. I es el valor de la fuente de corriente por I. Y recordamos que I es este valor en función de R. ¿Sí? Y esto va a ser igual a bueno, vamos a simplificar esto. Me va a quedar 41 más R va a ser 41 sobre 41 más R por I. ¿Sí?
Básicamente hemos reemplazado eso. Hemos simplificado esta expresión en fracciones. Y reemplazo I. Este valor de la corriente I en función de R. Por lo tanto digo, 5 va a ser igual a todo este valor, 41 sobre 41 más R por I. I es todo este valor, por 50, bueno, esto es paréntesis para que no se confundan, por 41 más R sobre 42,5 R más 61,5. ¿Sí? Esto se va con esto y voy a tener, bueno, 50,5, aquí tengo 10 y aquí tengo 1, va a ser 1 es igual a 41 por 10, 410 sobre el denominador 42,5 R más 61,5. Este denominador acá pasa a multiplicar y tengo 42,5 R más 61,5 es igual a 410. Y acá simplemente despejando R es igual a 8,2 ohmios. ¿Sí? Y bueno, para hallar V sub 0, por la ley de Ohm, digo, la caída de tensión va a ser igual a corriente por resistencia. Corriente 5 amperios por resistencia 8,2. Y esto me da 41 voltios. ¿Sí? Con esto hemos llegado a la solución de nuestro problema 17.